Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Pues mire usted, con María Reyes, de la Musecita Ciega de Jerez, la que algunas veces he hablado en el programa. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de usted, sí, adelante. Sí, pues mire, era para que me aclarara un poquito las dos palabras estas que usted ha dicho, monseñor, la de esta griega, una es adoración, que me ha quedado bastante clara que es adoración, y la otra es, esta griega hoy, ¿cómo era? Sí, de acuerdo, ahora mismo se lo repito un poco. Vamos a ver, los dos términos, el Papa, el Papa, que es un gran sabio en la teología, él dijo, fijaros que la palabra adoración, cuando se dice en griego y cuando se dice en latín, subraya dos matices complementarios, ¿no? Cuando la palabra adoración se dice en griego, se dice proskinesis. Proskinesis. Que proskinesis subraya sobre todo adoración, pero en el sentido de ante la trascendencia, ante la grandeza de Dios, nos postramos. Es la sumisión ante algo que es muy grande. Adoración bajo ese sentido, proskinesis. Y el sentido latino, ad oratio, traducido literalmente es boca a boca, beso. Entonces, adoración, pero bajo el sentido de intimidad. Dios es íntimo, te da un beso. O sea, son los dos términos, el griego y el latino, que el Papa quiso explicarlos, para entender que la adoración significa las dos cosas, ¿no? Adoración como postrarse ante algo grande, ante el que casi no puedes mirarle a los ojos porque es que es tan grande que te quedas ciego, pero adoración también boca a boca y darle un beso de amor, mirándole a los ojos, ¿no? Parecen contradictorios, pero no lo son, ¿eh? Dios es tan grande que si le mirases te quedarías ciego, pero al mismo tiempo Dios es tan cercano que te ha mirado en los ojos del niño Jesús. Lo primero es proskinesis y lo segundo es adoratio, ¿eh? Y los dos significan adoración. Adelante, damos paso a un siguiente. Buenos días. Buenos días, sí. Primero un saludo. Le oigo siempre que puedo. Recuerdo que usted, hablando de los funerales, cuando me parece que lo dijo usted, a lo mejor estoy equivocada, como que cuando se dice que ya está la persona que se ha muerto, que como que se dice con mucha frecuencia que ya está ante Dios o que ya está gozando de Dios y que hay que pensar en el purgatorio. Entonces yo he reflexionado muchas veces sobre esto y pienso que si una persona cuando se muere ya ha salido del tiempo, está inmerso en la eternidad, está en Dios, entonces yo pienso que no necesita tiempo, sino que es ese encuentro con Dios del que usted ha hablado hoy, ese encuentro con el amor de Dios, que la persona que hemos sido, que somos pecadores, pues tiene que ser como el juicio que se hace a sí mismo y que no soporta y tiene que ser un sufrimiento. O sea, no sé yo explicar, porque creo que ni hay tiempo, ni hay espacio, pero tiene que ser el encuentro con Dios lo que a la persona le hace reconocerse a sí mismo. Y yo digo, ese es el purgatorio. No sé si me explico. Sí, se explica y voy a intentar también yo dar una palabrita. Recuerdo en alguna ocasión haber respondido a una pregunta similar a la de usted, que entiendo, que entramos en un tema que es misterioso y no podemos nosotros pretender agotarlo, ¿no? Porque se nos escapa. Ahora bien, vamos a ver. En la tradición teológica católica se ha distinguido lo que es el más allá del tiempo, lo que es la eternidad, referida a Dios o referida a nosotros. Eso de que fuera más allá de esta vida no hay tiempo, estamos fuera del tiempo y fuera del espacio, en realidad eso se puede aplicar estrictamente solamente a Dios, ¿eh? Dios es atemporal, es eterno, y en Dios no hay pasado, presente o futuro, ¿eh? O sea, Dios es un perfecto punto. En él, antes he puesto el ejemplo de que más que una línea es como un punto, porque el pasado y el futuro en Dios es un solo punto. Eso estrictamente, únicamente se puede decir de Dios, ¿eh? La definición de la eternidad
que si no mal me equivoco, no mal recuerdo, me parece que hacía Boecio, es la perfecta posesión en un punto de todo el tiempo. Bien, eso únicamente se le puede referir a Dios. Nosotros, es verdad que más allá de esta vida, estamos fuera del tiempo y del lugar, fuera del tiempo y del espacio, tal y como aquí lo entendemos, estamos fuera, pero claro, no tenemos una eternidad como la de Dios. Un alma que ha partido de este mundo, ¿no? Y que se ha separado de su cuerpo, tiene también un cierto tiempo, aunque no es un tiempo como el de esta vida. Porque, por ejemplo, cuando un alma intercede ante Dios por nosotros, tiene un antes de haber intercedido y un después de haber intercedido. Es decir, que los actos que hace un alma más allá de esta vida tienen una transición, un antes y un después. No es como Dios, que es perfecto acto. Nosotros también pasamos de la potencia al acto. Luego hay un cierto tiempo en el alma después de esta vida. Por eso cuando un alma necesita purificarse, si se necesita más o menos purificación, también necesita más o menos tiempo para purificarse. En la teología tradicional, en la escolástica, Santo Tomás de Aquino le llamó a este tipo de tiempo que tienen las almas más allá de la muerte, le llamó el Evo. En la teología más moderna, Benedicto XVI, por ejemplo, en sus libros sobre escatología, antes de ser papa y antes, etcétera, él hablaba del tiempo antropológico, que aunque no sea un tiempo de horario, pero sí es un tiempo antropológico de que antes de que yo interceda o después de que yo interceda. En resumen, y perdón pido a los oyentes para los que se sienten con la cabeza caliente, ¿no? Y el corazón frío por todo lo que he dicho. En resumen, que cuando nosotros morimos tenemos un juicio particular. Nuestra alma es juzgada ante Dios y recibe la retribución del cielo, infierno o el purgatorio. Y ciertamente el Papa, en su encíclica sobre la esperanza, dice que nos estamos olvidando del purgatorio y que el purgatorio puede ser muy necesario para nosotros. Bendito sea Dios que existe el purgatorio, bendito sea Dios que existe la posibilidad de purificar más allá de la muerte lo que aquí no hemos sido capaces de purificar. Entonces, por eso yo decía que en los funerales, eso de decir cuando alguien fallece ya está ante Dios delante del cielo, hombre, le pedimos a Dios por su misericordia que sea así, pero también pedimos por si necesita purificarse en el purgatorio para que pueda purificarse. Es que de lo contrario parece que un funeral es una canonización. No hay diferencia entre un funeral y una canonización, porque la canonización lo que decimos es que, pues eso, Juan Pablo II ya está en el cielo. Bien, oiga, pero esto es un funeral primero, no es una canonización. Damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, padre. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias por estar aquí cada mañana. Muy bien. Mire, nosotros somos una familia consagrada al corazón de Cristo. En el seno del matrimonio hemos tenido que tomar decisiones siempre confiando en el corazón de Cristo y desde Él, ¿no? Pero a veces esas decisiones vuelven a aparecer a lo largo de la vida y nos hacen un poco desconfiar de esas decisiones y a veces quizá tenemos la tentación de que son desconfianzas hacia el corazón de Jesús. A mí me gustaría que me ayudara y que nos dijera si realmente cuando tomas una decisión porque estás acorde a los principios de la Iglesia se pueden convertir a lo largo en tentaciones o porque realmente el Señor nos está diciendo que no vamos por el camino correcto. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí. A veces una decisión que, por ejemplo, en nuestro caso, fue la decisión de no someter a ningún tipo de tratamiento para poder tener niños, porque no estaba dentro del marco de la Iglesia, ¿no? Entonces nosotros nos confiamos al corazón y dijimos que fuera su voluntad. Pero, sin embargo, esta decisión aparece constantemente en nuestra vida, ¿no? Como si fuera un momento de decir, no, es que a lo mejor tenemos que seguir intentando, a lo mejor es que estamos confundidos. No sé si entiende lo que le quiero decir. Ya. Bien, vamos a ver. Yo creo que a la hora de discernir lo que Dios puede querer de nosotros, obviamente hay un elemento de discernimiento
tiene que ser muy esclarecedor y nos tiene que dar mucha paz, que es decir, yo no me voy a someter a ningún tipo de tratamiento que sea contrario a la dignidad humana. No todos los tratamientos contra la infertilidad son contrarios a la moral católica. Por supuesto que puede haber muchos que sean. Ahora, lo que ocurre es que uno dice, bueno, y la fecundación in vitro y un tipo de inseminaciones artificiales, etcétera. Claro, en la medida en que son contrarios a la dignidad de la propia sexualidad, o de cómo Dios ha querido que sea concebido el ser humano, pues entiendo que Dios obviamente me pide que sea fiel, ¿no? Que sea fiel y que no caiga en la tentación de buscar la producción de un hijo para satisfacer mi deseo. Otra cosa es que uno dice, bueno, pero existen también otros tratamientos que no son incompatibles, que si la estimulación ovárica, que si tal, que si cual. Bien, puede ser que Dios, en su designio, por lo tanto, quiera de nosotros que nos sometamos, entre comillas, ¿no?, a veces a una pequeña tortura, que es también la de ver si esos medios que son lícitos, que son morales, pueden ser camino, pues, para discernir la voluntad de Dios. Sí, eso puede ser correcto. O sea, sometiéndome a un tratamiento que es moral, yo también estoy discerniendo la voluntad de Dios, porque Dios también ha puesto al hombre la sabiduría y la ciencia para afrontar también la infertilidad. Y voy a decir que también es posible que ni aun así se produzca pues el don de la paternidad o de la maternidad física, y que la voluntad de Dios se manifieste por otro lado, se manifieste, pues, por ejemplo, por la adopción, o no por la adopción, o por un tipo de vivencia del matrimonio ejerciendo una paternidad o una maternidad espiritual en el seno de la Iglesia, es decir, o en el seno de la sociedad. Es decir, que tenemos que ir discerniendo la voluntad de Dios, y obviamente un elemento determinante será, pues, qué métodos son, si los medios son lícitos, ¿no? Cuando un medio no es moralmente lícito, obviamente es más fácil discernir si puede ser o no puede ser voluntad de Dios. Bueno, perdón, porque obviamente esto requeriría una explicación más pausada, pero el tiempo aquí manda. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.